Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Nicolás Mateo Vélez Amezquita del grado noveno B de Colegio UNICAP. Y bienvenidos a mi proyecto de cuarto periodo. Ya por fin se ha acabado el año. Ha sido un año bastante movido, ¿no? ¿Cómo hacer una correcta gestión de recursos en nuestra población? Es el tema que vamos a tocar hoy en este proyecto, que es bastante ambicioso si me lo preguntas, ¿ves? Entonces, vamos a empezar. La gestión de recursos y la densidad de población es un elemento muy importante en la sociedad actual, con casi 7.700 millones de personas en el mundo. Esto es un elemento muy importante. Somos una población tan densa que en grandes ciudades es muy difícil caminar. En este informe trataremos ese tema. En este video vamos a hablar sobre cómo podemos gestionar mejor los recursos. Bueno, pues con tema estadística y base química, ¿no? Vale. El inglés va a ser esencial para la parte final del video. Ya lo puse también en el informe, ¿no? Entonces, el objetivo de este proyecto es la demostración de usos diferentes de áreas mediante un informe tanto oral como escrito, en el cual se diferencian ventajas y desventajas de la densidad de población y su efecto en el ecosistema. Bien, vamos a empezar con cómo se puede mejorar la gestación de recursos. Bien, la gestión de recursos es un tema que varía mucho dependiendo de la gran población que maneja un país. Su sistema de gobierno, economía, es muy recurrente tocarla en temas parecidos a este. Sin embargo, sin una gestión correcta el mundo sería un caos. Por eso la gente puede gestionar sus recursos a gusto con el uso del dinero y la compraventa. Vamos a tocar también tema acá, capitalismo, comunismo, todo eso. Sin embargo, esto sigue sin responder nuestra pregunta. ¿Cómo podríamos mejorar la gestión de recursos? Bien, aquí te voy a nombrar dos respuestas rápidas a esta pregunta. ¿Listo? Entonces, distribución equitativa, aunque no es muy útil, no es muy funcional, ya lo hemos visto con países como Venezuela, que su caída económica ha sido muy grande, haciendo que el dólar cueste absolutamente nada. Es una caída abismal, debido a la distribución equitativa que manejaba el país y su cierre de comercio al mundo. Es decir, para mejorar los recursos de un país, no tienes que valerte solo de la producción que genera tu propio país. Necesitas valerte de varias cosas para generar recursos y poderlos repartir. Es por eso que la moneda, la comida, todo está tan devaluado en Venezuela, porque su moneda no vale nada. Bien, volviendo a este tema, bueno, no es muy recomendable, aunque si se maneja justamente por personas que son personas de bien, que saben a dónde van, estos se pueden manejar de una manera muy correcta y puede ser un sistema muy útil. Y la segunda es la reducción de costos de impuestos de producción. Bien, este es un tema bastante más de Colombia, de nuestro país. En esta solución es algo más para nuestro país en específico, ¿sí? Porque el impuesto y la empresa independiente, o sea, el impuesto de la empresa independiente es del de 75.8% total de las ganancias anuales. Esto es impidiendo que las empresas puedan invertir en hacer más producción de recursos que necesitan para cubrir su demanda. Tampoco poder contratar empleados, o bueno, no en gran cantidad, la cual genera ganancia a la clase trabajadora. No hay, es muy difícil con tantos impuestos y hay empresas que prácticamente no ganan mucho. O sea, esto impide a las empresas pequeñas progresar. Bueno, la clase trabajadora se beneficiaría más si los impuestos anuales a las empresas independientes o empresas externas del país bajaran, logrando una mejor gestión de recursos al haber mucha compraventa, debido a tanto el flujo económico, tanto la mayor producción y tanto la mayor generación de empleo, reduciendo mucho la pobreza, ¿sí? Haciendo que sea un mayor manejo de recursos. No sé ustedes, a mí me parece una muy buena solución, incluso tocando temas económicos.
Bien, ahora vamos a tocar el tema de la densidad de población. La densidad de población es aquella rama de la investigación en donde se estudia y compara qué tan poblada se encuentra cierta región con otra, incluso llegando a comparar la misma región o país en distintos periodos de tiempo. Gracias a esto se puede llegar a diferenciar el crecimiento y decrecimiento que puede tener la población estudiada con el pasar de los años y al poder encontrar factores que han conducido a eso. Para lograr saber la densidad de la población de un país, unos censos en la población cada cierta cantidad de años es necesaria. Así se tiene información más clara con la cual se puede hacer un mayor manejo de los recursos que poseen. Al lograr calcular la densidad de población en cierta región, se nos es posible ver importantes situaciones sobre la vida de los habitantes de estos. Por ejemplo, si existe una zona de una sociedad que tiene una densidad de población muy alta, con frecuencia la calidad de vida de sus habitantes se verá reducida, ya que a mayor densidad de población, mayor recursos son necesarios para una calidad de vida plena. Como toda ciudad tiene sus recursos, será inevitable la escasez de recursos. O sea, entre mayor población, menos recursos va a haber. La relación entre los recursos y la población humana con sus necesidades. Tanto los recursos del planeta como la población humana están repartidos en forma desigual por toda la superficie del planeta. Estos dos conceptos siempre ha existido la interacción de la cual siempre será relevante, tendrá una relevancia enorme. Esto debido a que, como todo el ser humano necesita recursos, ya que como lo son, básicamente son necesarios para todo: fuentes de energía, alimento, aguas, tierras, seguridad, entre todos. Ya que si bien habrá territorios ricos en múltiples recursos, estos podrán contar con una población baja y habrá una situación completamente distinta en donde habrá un territorio con muy pocos recursos y muchísima población. Esto siempre pasará en distintas medidas, ya que mientras más población humana haya, más recursos son necesarios para poder cumplir las necesidades humanas básicas. Es por eso que, nuevamente digo, entre mayor producción haya, más recursos se va a generar, por lo cual más empleo, más compra de recursos, más generación de recursos podría ser una muy buena solución si lo pensamos bien. El desempleo puede ser una muy gran nombramiento para la falta de recursos. Para ver esto en un ejemplo, vamos a comparar tres poblaciones las cuales tienen distintos recursos económicos, población, política y cómo lo gestionan. Vale. Antes de pasar a la comparación, vamos a hacer algo, y es que vamos a comparar la gestión de Colombia con descendiente de sus recursos el siglo pasado con descendiente de sus recursos este siglo. Bien, la distribución en Colombia es muy clara en el siglo XX. Antes del año 1930 la mayor parte del país era rural, por lo cual los recursos de compra y venta eran del pueblo como tal. O sea, los pueblos eran muy independientes porque cultivaban todo. Obviamente también estaban las grandes ciudades, Bogotá, Medellín, pero eran pueblos pequeños, por lo cual el campesino era el que más se beneficiaba de esto. Y los pueblos pequeños se hacían más independientes por su forma de cultivos. En 1930, el cambio y transformación de los pueblos pequeños y zonas rurales se fue alterando para dar un paso a la industrialización en las grandes ciudades. Se fue expandiendo y dando más forma al mundo moderno de Colombia que hoy vemos. Básicamente la industrialización creció, haciendo que Colombia se volviera un poco más industrial que campesino, por lo cual los pueblos dejaron de subsistir de ellos mismos para empezar a subsistir de las industrias. Bien, ya con eso tocado, vamos a hablar de territorio antes de pasar con la comparación de los tres países. El territorio es una zona de un grupo de habitantes donde reúnen sus recursos y lo hacen suyo, una parte de la cual se adueñan y la sienten suya, es una propiedad. El país es un territorio que sus habitantes abren sus puertas sin problemas a viajeros que recorran las tierras de su territorio. Sin embargo, los recursos, flujo económico y por razones obvias, dinero y todo eso, sigue perteneciendo a los habitantes del territorio, o sea, los habitantes del país. Ahora sí, vamos a
tocar los tres países que vamos a comparar para poder hacer algo más práctico el tema, ¿sí? Primero vamos a empezar con la superpotencia mundial, Estados Unidos. Con un terreno de 9.834 kilómetros cuadrados, Estados Unidos es la mayor potencia del mundo hoy. Es la mejor economía del mundo y una producción de empleo, de generación de dinero gigantesco, con industrialización y exportación a casi todos los países del mundo. Estados Unidos tiene una sorprendente cantidad de 329.5 millones de habitantes. Maneja una gran población y por ende su distribución de laburo y recursos es algo desordenada debido a la tanta población que existe en este país. Se debe hacer un manejo diferente. Las vacantes de empleo son muy grandes y el desempleo es muy nulo allá. De hecho, las vacantes de empleo son muy poco tomadas. Aquí les dejaré en la pantalla un artículo en donde McDonald's pagaba muchísimo dinero por hora por el trabajo, porque el desempleo está muy alto. Del desempleo no, las vacantes de empleo están muy altas en Estados Unidos. O sea, el empleo abunda. Bueno, la compraventa y que la distribución de empleos es muy buena y la economía es de las mejores del mundo, por no decir la mejor. El dólar es la moneda principal del mundo, ya lo habrán notado, y por ende hace que Estados Unidos sea muy bueno distribuyendo sus recursos. O sea, de tanta población tienen que aprender a distribuir sus recursos. No vamos a hablar de lo mismo con el país que sigue, China, con un terreno de 9.600.000 kilómetros cuadrados y con la sorprendente suma de 1.370.000, no sé cómo pronunciarlo, les dejaré en pantalla el número porque es muy grande para poder pronunciarlo aquí. O bueno, sí podría pronunciarlo, pero es muy complicado. La República Popular de China es un estado socialista gobernado por el Partido Comunista de China. Desde 1949 tiene la sede de su gobierno en la capital del país, Pekín, la primera potencia economía mundial por PIB en términos de paridad de poder adquisitivo. ¿Okay? En 2020 se puso en marcha un sistema caracterizado por la propiedad confirmada, derechos y responsabilidad clarificarios, protección estricta, transferencias sin contratiempos y supervisión efectiva de los recursos de este país. Según los datos de hoy, es la eficiencia en desarrollo y el uso de recursos naturales, así como la protección de estos, han aumentado significativamente, así proporcionando un fuerte apoyo en la mejoría de la civilización ecológica y garantizando la seguridad ecológica nacional y la seguridad de los recursos. Hay que hablar con la verdad, y es que China tiene un muy gran problema de manejo de recursos por su gran población, debido a que los recursos naturales se van acabando de a poco. Han tenido que recurrir a comer cosas que no serían recomendables para un humano. Sinceramente, China está muy mal en su manejo de recursos debido a su gran población y su muy poco sabia distribución en las ciudades grandes, en vez de movilizarse a las ciudades deshabitadas que tiene el país, y vaya que tiene. Ahora vamos a hablar del país más grande del mundo, Rusia, o también conocida como la Federación Rusa, con un territorio de 17.098.242 kilómetros cuadrados y con 146.771.000 habitantes. Es el país más grande del mundo y una de las mayores potencias que posee el mundo actualmente, con universidades a precios absurdamente bajos y siendo de las más grandes potencias, recuperándose incluso después de la URSS o la Unión Soviética. Tras algunos años de crecimiento negativo debido a una huida masiva del país de capitales,
El colapso del rublo, la caída de los precios del petróleo y las sanciones comerciales del occidente debido a la crisis de Ucrania, la economía rusa volvió al crecimiento modesto al partir de 2017, estimulada sobre todo por la extracción de recursos minerales y el consumo privado. Sin embargo, debido al COVID-19, la economía contrajo un menos 4.1% del PIB en 2020, desde más de 1.3% en 2019, ya que se desplomaron las exportaciones de actividad y la inversión y la demanda de consumo. Como sabrán, el COVID-19 afectó a todos los países por igual y los dejó muy mal. La economía cayó mucho. Eso es algo que se puede admirar mucho de Estados Unidos porque supo mantenerse aún con el COVID-19, teniendo bastante bien su economía, algo que poca gente ve en estos días. Su economía se mantuvo muy bien. Eso es algo que se le puede admirar a estas tres potencias. Bien, ahora sabiendo eso, vamos a hablar de esa misma manera en mi municipio natal de Soacha, Cundinamarca. Al día de hoy, Soacha va creciendo de a poco su población, ya teniendo 1 millón de habitantes. Y su sostenibilidad no es un municipio autosustentable. El desempleo es muy grande y el municipio del sur, los recursos no están gestionados muy bien, más por subsidios a las personas de bajos recursos, y el desempleo es muy grande hoy en día por eso, teniendo a Bogotá tan solo unos pasos. Pues es lógico que el empleo sea más buscado por los lados de la capital, pero por ahora la gestión está yendo regular. Soacha no es que sea muy manejable respecto a su gestión. Saben cómo valerse, sabemos cómo valernos, pero la gestión de trabajo y la gestión de seguridad, todo está muy mal. Las necesidades humanas y la cantidad de pobreza en el país, además de el desplazamiento tan grande, es algo muy preocupante hoy en día. Bueno, cambiando un poco de tema, vamos a hablar sobre la definición de energía sustentable y sostenible. Si me escuchan que estoy hablando un poco bajo, porque es algo tarde. Vamos a hablar primero de las tecnologías sustentables, que son, y un ejemplo. Las tecnologías sustentables son aquellas las cuales satisfacen las necesidades del presente sin llegar a comprometer las necesidades de las generaciones futuras. Esto también refiere a una serie de objetos con el objetivo de mejorar la eficiencia de los recursos. Un ejemplo son las vías solares. Como el propio nombre lo dice, esta tecnología sobre carreteras con la capacidad de absorber la luz del sol. Es una idea bastante más centrada en una estructura modular con la capacidad de aguantar el peso de camiones vivos, etc. Esta tecnología tiene la capacidad principal y ser el objetivo de ser biodegradable. Y luego tenemos las tecnologías sostenibles. Son aquellas que tienen como objetivo ser completamente reciclables y reutilizables, así la conservación de recursos naturales y de la eficiencia energética serán mucho mejores, sin mencionar que utilizan menor gasto de energía para realizar los procesos y utilizando menos recursos en su creación. Las células solares en diferentes objetos, como su nombre lo dice, esta tecnología se enfoca en la introducción de paneles solares en distintos objetos y así aprovechar más la luz del sol, combustibles líquidos a partir del sol, usar catalizadores activados por la luz solar para realizar la división de moléculas y así convertir el hidrógeno en dióxido de carbono. Como se puede apreciar, la diferencia entre las tecnologías sustentables y sostenibles es que mientras las tecnologías sostenibles son completamente reutilizables, las sustentables no son necesariamente así. Moda. Esta función sirve para calcular el dato más frecuente en un grupo de datos. Ejemplo, ahí lo podemos ver. Media, también conocida como promedio. Esta función tiene como objetivo el calcular la media aritmética sumando y dividiendo por el recuento de dichos números en un grupo de valores. Ahí podemos ver la media aritmética. La mediana. Esta función sirve para calcular el dato intermedio entre un grupo de datos. Ahí lo podemos ver.
La frecuencia, como su nombre lo dice, esta función tiene como objetivo calcular la frecuencia que llega a presentar dentro de un grupo de datos para posteriormente una matriz vertical de números. Un ejemplo, ahí la podemos ver. Y la permutación. Esta función tiene como objetivo el devolver el valor de las permutaciones en un valor determinado de objetos, los cuales pueden ser seleccionados a partir de valores de objetos determinados por el argumento número. Por ejemplo, ahí está. Luego de leer el artículo El impacto de las TIC sobre el medio ambiente, se habla un poco de lo oscuro que podría ser realmente el, la creación de estos elementos en TIC. Básicamente porque dañan mucho al medio ambiente, generan un daño irreversible. Se habla mucho de la protección del planeta, y a pesar de que ahora mismo muchos quieren hacer algo por él, el daño es irreversible. O bueno, no es por hacer por algo por el planeta, sino hacer algo por la raza humana. Porque si seguimos con estas, nos vamos a autoextinguir nosotros. Entonces no nos es muy conveniente que nos extingamos, y por eso necesitamos frenar un poco esa producción tan potente posee que se posee en la producción de TICs. Ahora vamos a ver las gráficas 1, 2 y 4. Gracias. El equilibrio de Nash. ¿Qué es el equilibrio de Nash? Es una situación en donde los individuos no tienen ningún incentivo de cambiar su estrategia tomando en cuenta las decisiones de sus oponentes. En otras palabras, nadie ganará nada si decide cambiar su estrategia, bajo el supuesto de que los demás individuos no cambien la suya. Básicamente, el cambiar de estrategia no hará ningún cambio en si ganas o no. Tu oponente y tú tienen una estrategia, y básicamente ninguno la va a cambiar porque no va a salir beneficioso para ninguno. Ahí es donde entra el equilibrio de Nash, y ahí entra el juego del dilema del prisionero, en donde dos personas han sido arrestadas por un robo a mano armada, pero no han podido ser procesadas porque no hay suficientes pruebas. Entonces se les pide que si confiesan tendrán 5 años de... perdón. Si confiesan, el que confesó será libre, y su compañero se le dará 10 años de cárcel. Y viceversa. Si ambos confiesan, se les dará 5 años de cárcel a cada uno, y si ninguno confiesa, se les dará 1 año de cárcel a cada uno. Como se sabe que ninguno de los dos podría confesar, básicamente porque no sería beneficioso, no se sabe si el otro va a confesar, así que ambos van a preferir no confesar y quedarse con el daño. Ahí es donde entra el equilibrio de Nash. Sé que no es fácil de explicarlo así con palabras, pero lo pueden ver ahí en la pantalla. Y ya con esto vamos con bioético. Aunque la historia de la química está unida al desarrollo del hombre, ya que considera desde las transformaciones de materia y las teorías. El principio del dominio de la química, consiste en el principio del hombre moderno, es el dominio del fuego. Hay indicios de que desde hace más de 500.000 años se le otorga el honor al Homo erectus. Algunas tribus consiguieron este logro, que aún hoy es una de las tecnologías más importantes, que permitirá la preparación de comida cocida o fundición de minerales. Por lo tanto, la primera reacción química de importancia que controlaron los humanos fue el fuego. Logró que se considerara una de las tecnologías más importantes de la historia.
No solo proporciona calor y luz para alumbrarse, servía como protección contra los animales salvajes y después para despejar bosques o cazar y cultivar. Con el conocimiento del fuego, la química y el humano fueron evolucionando demasiado. Con el descubrimiento de minerales, ellos no dudaron en juntar metales, como el cobre con astenio, estaño. Crearon las primeras aleaciones, también usaron el bronce, su metal más resistente en esa época. Tiempo después, el hierro fue descubierto y con mucho más conocimiento pudieron manejarlo. Sin embargo, esto era difícil de extraer de la mina porque era necesario el proceso de fundición. Y el uso de carbón para las altas temperaturas era indispensable. Pero finalmente se logró y el humano obtuvo el metal más resistente hasta la época. Hasta la fecha de hoy. Pasó mucho tiempo, hasta 330 a.C., en la antigua Grecia. Demócrito y su maestro Leucipo proponían la llamada discontinuidad de materia, algo bastante avanzado para su época, siendo el primer modelo atómico, el cual trataba de que la materia estaba conformada por partículas invisibles que él nombró átomos, teniendo con ello las características homogéneas, eternas e indivisibles. Por triste que parezca, su teoría fue ignorada y rechazada por un tiempo. No fue hasta 2200 años después, en 1804, el químico físico John Dalton continuó con la hipótesis sobre los átomos. En esta postuló la materia está formada por partículas muy pequeñas llamadas átomos que son indivisibles. No se pueden destruir. Los átomos son el mismo elemento, son iguales entre sí, tienen su propio peso y cualidades propias. Años después, en 1897, Joseph John Thomson descubrió el electrón y en 1904 postula su teoría acerca de la estructura del átomo, la cual consiste en una esfera de masa uniforme positiva, en donde se encontrarán insertadas cargas negativas, de manera que el átomo es neutro, compensando las cargas negativas con positivas. Sin embargo, este modelo no duró mucho. Después, en 1911, Ernest Rutherford formula la teoría de la estructura atómica, en donde consiste en que el átomo era el núcleo denso, donde alrededor giran electrones, esto gracias a su experimento de la lámina de oro. En 1913, el modelo Rutherford-Niels Bohr planeó el átomo. Está constituido del núcleo y los electrones orbitaban alrededor de esta, como si un sistema solar se tratase, y la órbita más cercana del núcleo tiene un nivel más bajo de energía, a diferencia de las lejanas, en donde se tendría un nivel de energía mayor. En 1926, Erwin Schrödinger desarrolló el modelo atómico que se conoce actualmente, el donde se describe el movimiento de los electrones como ondas estacionarias y estos se encuentran en constante movimiento. El átomo fue un avance muy importante para la química. Básicamente en base a él se quedaron las cosas más claras, ya que pues todo estaba hecho de átomos, un avance muy importante. Pero retrocedamos un poco en el tiempo, ya dejemos de hablar tanto de átomos y veamos los elementos siendo descubiertos. En el siglo XVIII se hicieron enormes avances en el campo de química y en general, como el descubrimiento de múltiples elementos. Todo esto gracias a que fue en esta época donde cambiaron los métodos de investigación, siendo este un hecho sorprendente debido a que en los 2000 años anteriores se habían descubierto solo 5 elementos en total, estos: el arsenio, antimonio, zinc, bismuto y fósforo. En 1735 el químico sueco encontró y analizó el pigmento azul en la mena de cobre. Posteriormente se fue llamado cobalto. En 1748 el español Antonio Ula publicó la descripción de un nuevo metal, el platino. En 1751 el discípulo de Axel Friedrich Gosling identificó una impureza en el mineral de cobre, otro nuevo metal, el níquel.
siendo hoy en día Friedrich es considerado uno de los fundadores de la mineralogía moderna. Estos fueron posicionados en base a sus propiedades en la tabla periódica. Como su nombre le indica, es la tabla la cual recolecta todos los elementos conocidos por el ser humano, ordenados por número atómico, número de protones, por su configuración de electrones, su propiedad química, etc. En base a eso, podemos decir que los aportes de la tecnología de parte de la química son enormes, son muy grandes. Sin estos elementos no se hubiera podido hacer ningún avance tecnológico. ¿Cómo aporta la química a la tecnología? La nanociencia, teléfonos celulares, petroquímica, etcétera. Hay muchas cosas que se pueden hacer con la química y la tecnología juntas. ¿Y sus aportes a la medicina? Los analgésicos, el plástico, los desinfectantes, etcétera. Son muchos avances que se pudieran tomar en cuenta, y es muy importante tener en cuenta que la química es uno de los factores más importantes de nuestro hoy en día. También el látex, todo eso. Y la química, ¿cómo aporta a la alimentación? Conservantes, potenciadores de sabor, antioxidantes, etc. Bien, ya con esto hablado, ventajas y desventajas de alimentos orgánicos, ¿por qué no? Los alimentos orgánicos son aquellos destinados al consumo, los cuales son producidos sin ningún tipo de producto químico, ni procesados, ni aditivos. El objetivo de estos alimentos es el contribuir no solo a la alimentación más natural nutritiva, sino también a una producción acorde al medio ambiente natural, siendo por ende menos contaminante y respetuosa con la biodiversidad. Ventajas de los alimentos orgánicos. Si bien el consumir este tipo de alimentos tiene muchos beneficios, como lo es disminución del consumo de sustancias tóxicas y químicas, eliminación de productos sintéticos en nuestro organismo, aumento de las grasas naturales al igual que nutrientes naturales y disminución de los daños a la biodiversidad. Si bien anteriormente se vio que los alimentos orgánicos tienen muchas ventajas, esto también tiene sus desventajas, como son menor vida útil de los alimentos debido a la falta de conservantes químicos, productos más caros por la escasez de oferta, por los tiempos de producción y por la menor densidad de cultivos y crías. Cultivos más vulnerables a las plagas y hierbas silvestres, debido a la falta de insecticidas o químicos. Menor variedad de productos provenientes de fuera debido a la poca vida útil de estos. Aunque puede ser muy buena alternativa, puede ser muy desventajoso, así que aunque sí puede aportar mucho a la salud. Hello, welcome to the last part of this video, and we're gonna talk English again. Alright, we need some things we need to talk. I'm not so good with English today. I'm so tired. What is natural resource management? The management of natural resources is an activity carried out by human society which aims to satisfy its needs through to use natural resources. However, this difference between the rational and irrational use of natural resources. How shall a natural resource be managed? The first step is to promote the protection and restoration of water sources and the implementation of new water state systems. And as this is one of the biggest problems, we're not so we're in trouble. What shall be done with energy? Another thing we shall also start to do is reduce energy consumption. That's not possible because the energy will gonna be the future. But okay, that is not completely necessary, and start promoting the use of solar and wind energy. We shall also implement it of use electric cars. Yes, that makes sense. Why is the resource management important? The protection of harmony with the environment are the factors that allow nations achieve sustainable growth,
and medium long time, as well important development variable and its improvement population quality of life. The world will gonna be in a down point. We need to save them. We need to save us. Alright. Okay. Conclusions. We can exploit natural resources in the right way if we know how to manage them. Our systems is quite useful. We need to squeeze it more as possible. The John Nash balance is quite every day. An equilibrium based on one stream colliding with others. We can see it in video games, job, or gambling with friends. Alright? Chemistry is one of the most important elements of all time, with an enormous contribution of harmony and medicine, technology, food, and knowledge of the world around us. Conclusiones. Ya les dije en inglés, pero aquí vamos. Podemos explotar los recursos naturales de forma correcta si sabemos manejarlos. Nuestro sistema es bastante útil. Sin embargo, debemos intentar sacarle el mayor jugo posible. El mayor provecho a los recursos que nos son brindados y saberlos explotar al máximo. El equilibrio de John Nash es bastante cotidiano si nos lo ponemos a pensar, un equilibrio basado en la estrategia que no se puede cambiar. Lo vemos a diario en videojuegos, trabajo, apuestas con amigos, etc. La química es uno de los elementos más importantes de todos los tiempos, con un aporte de la humanidad a la medicina, tecnología y alimentación enorme. No hay nada como la química. Bueno, desde este punto ya quisiera agradecerles por todo lo que ha sido este año. Y sé que es un momento innecesario, pero igual es digno de mencionar. Gracias a todos por haber llegado hasta este punto. Espero que les haya gustado. Ya saben que si les gustó, pueden dejarme cualquier comentario allá abajo en la cajita de comentarios. Lo mismo a los profesores, muchas gracias por todo el año. Y nos vemos en la siguiente. Yo me despido. Chao. In that bright land to which I go, I'm going there to see my mother. She said she'd meet me when I come. I'm just a ghost.